tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, y hermanos y amigos os traicionarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Un escritor portugués escribió una frase que dice lo siguiente: he nacido en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón que sus mayores la habían tenido. ¿Y cuál es esa razón? Sin saber por qué. Decía este señor que los jóvenes habían perdido la fe sin saber por qué, pero es que los mayores decían tenerla sin también saber por qué la tenían. Tengo la impresión de que esto puede ocurrir en nuestra Iglesia. Y puede ocurrir en nuestra Iglesia porque corremos el riesgo de perder lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La Iglesia tiene que ser sacramento, encuentro entre Dios y los hombres. Así la definió el Concilio Vaticano II. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, Cristo por medio de la Iglesia llega y toca el corazón de las personas. ¿Qué significa, por tanto, la misión de la Iglesia? Llevar a Cristo a los demás. Esa es la principal misión de la Iglesia. Y uno, cuando siente que Dios le ama, cuando toca la misericordia divina y la experimenta en su vida, entonces se convierte, entonces se enamora, entonces experimenta que su fe tiene sentido. Y esto es lo que quizás nosotros estemos perdiendo. Vivimos en una Iglesia, o un tiempo, al menos, en el que la Iglesia a veces calla. Calla sobre los misterios fundamentales de la persona, de la salvación. ¿Se habla ya del cielo? ¿Se habla del infierno? ¿Se habla del purgatorio? ¿Se habla del perdón de los pecados? ¿Se habla de la verdad? Porque si yo pido perdón, es porque no he hecho lo que debía. Me he equivocado, he tropezado. Por lo tanto, habrá una verdad inmutable que no dependerá de las apetencias de la sociedad y del mundo de nuestros días. Que no dependerá de lo que digan las mayorías, sino que al contrario, habrá un terreno firme sobre el que pisar, que yo siempre sabré que es bueno. Mientras que si no hago lo que el Señor me pide, siempre sabré que es malo. Vivimos un momento desconcertante.
Desconcertante porque dentro de la propia Iglesia, sacerdotes e incluso a veces la jerarquía, hemos hecho un silencio sobre lo esencial. Y hablamos de cosas que son importantes, por ejemplo, la paz, la caridad, ayudar a los necesitados, pero estamos obviando la parte más importante. Cristo ha venido a salvar a los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, quiere tocarte el corazón porque te ama. Y porque te ama se queda en la Eucaristía. Instituye la Iglesia con sus sacramentos. ¿Por qué tengo fe? Creo que nos deberíamos preguntar todos nosotros eso. Yo tengo fe porque me he encontrado con Cristo. Yo tengo fe porque sé que Dios me ama. Yo tengo fe porque sé que el Señor que me ama y que me quiere ilumina mi conciencia para que sea feliz. Porque eso es lo que Dios quiere, que sea plenamente feliz. Y por eso, porque me he encontrado con Cristo, tengo fe, confío en Él. Pero si yo no hablo de Cristo, si en mis homilías, en lugar de hablar de Cristo, hablo de la cuestión social, de los problemas económicos, estaré haciendo algo que no estará mal, pero no para lo que el Señor me ordenó sacerdote. ¿No hay un silencio sobre lo esencial? Muchos jóvenes han dejado de practicar. No saben por qué. Pero bueno, como sus compañeros tampoco lo hacen, ellos dejan de practicar. Pero el problema mayor es que los adultos, que deberíamos saber por qué tenemos fe, muchas veces no lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿qué testimonio vamos a dar en el mundo? Yo creo en Dios y sé que Dios me ama. Y porque he experimentado el amor de Dios, necesariamente mi comportamiento no tiene que ser el de un sacerdote solo cuando celebro misa, sino las 24 horas del día. Porque creo en Cristo, porque soy sacerdote, mi comportamiento debe ser el de una persona de fe. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te comportas en tu trabajo, en tu familia? ¿Tu vida es testimonio de este encuentro que has tenido con Cristo? O por el contrario, como decía este autor, no sabemos por qué tenemos fe. Venimos a misa, nuestros padres nos trajeron, nos hemos acostumbrado y venimos. No, nosotros venimos porque creemos en Cristo, porque nos hemos encontrado con Él, porque hemos sentido y experimentado su amor. Y nuestro testimonio tiene que ser un testimonio que ilumine a los que pasan a nuestro lado ante los momentos de dificultad, de dolor, de cruz. Nosotros tenemos una palabra: Dios te ama, no estás solo. Y porque Dios te ama y no estás solo y yo he experimentado ese amor, yo también voy a intentar ayudarte. La Iglesia tiene como finalidad primera ser luz en medio del mundo, llevando este testimonio, este encuentro con Dios nuestro Señor. Y eso es lo que dará razón de nuestra fe. Eso es lo que hará que cuando no comprenda los planes de Dios no entre en crisis, porque yo he experimentado el amor de Dios y aunque ahora no le entiendo, vivo de los momentos de luz y no reto al Señor y no cuestiono mi fe y no entro en crisis porque constantemente el Señor tiene que llevarme en sus brazos. No. Una fe madura es la fe de aquella persona que tiene razones para creer, se ha encontrado con Dios, ha experimentado su amor. Pero hay momentos en la vida donde tenemos que llevar la cruz, o atravesamos la noche oscura, o estamos en un momento de sequedad espiritual donde no sentimos a Dios. Ahora no le siento, pero le he sentido. Y yo doy testimonio de mi fe porque es un encuentro del que yo doy testimonio. Me encontré con Dios. Recuerdo haber leído un libro de André Froissart, este filósofo francés, que había sido educado en una familia donde el padre era comunista ateo, la madre provenía del protestantismo no practicante y por lo tanto para él Dios no existía, no era nadie en su vida. Y lleva a un amigo en el coche, el amigo le dice que le deje un momentito en la iglesia, él aparca afuera, el amigo entra, el momentito se alargó demasiado y entonces André Froissart se impacienta y decide entrar a rescatar a su amigo. Y cuando entra en la iglesia, el amigo estaba en la exposición del Santísimo. Y él, cuando mira la custodia, dice en su libro:
experimenté el abrazo de Dios que me embargaba la divinidad. Y escribe un libro narrando su experiencia. Dios existe, yo me lo encontré. ¿Qué experiencia vamos a narrar y dar nosotros a los demás? ¿Por qué tenemos fe? Tenemos que dar razón de nuestra fe. Y nuestra fe se tiene que basar en un encuentro con aquel que se hizo hombre para salvarnos y que instituyó la Iglesia con sus sacramentos para nuestro auxilio y, por lo tanto, nuestra salvación. Y por eso no tenemos miedo. No tenemos miedo a la otra vida. No tenemos miedo a la muerte. ¿Que nos duele la muerte de nuestros seres queridos? Por supuesto que sí, porque echamos de menos a los que ya no están. Pero tenemos la certeza de que nos volveremos a encontrar. Porque la muerte no es el final. Es solo la puerta que da acceso a la vida eterna. Y porque sabemos que hay alguien que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Ese es Cristo, es tu abogado defensor. ¿Hay alguien más afortunado que nosotros? No, no existe nadie con más fortuna que nosotros. Por eso no tenemos miedo. Creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, y sabemos que hay un juicio basado en el amor, en la misericordia. Nos van a examinar, pero también sabemos que Dios es rico en misericordia y lento a la cólera. Por eso no tenemos miedo. Quevedo decía que somos polvo, pero polvo enamorado. Solo puede sentirse uno enamorado cuando se ha encontrado con alguien. Dios no es una idea. Dios es un Dios personal que responde ante las necesidades del hombre enviando a su Hijo al mundo para salvarnos. ¿Por qué crees? ¿Qué razones tienes para creer? ¿Qué testimonio estás dando en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigos? ¿Qué razón das de tu fe? Porque puede ser que digas que tienes fe sin saber por qué, como muchos jóvenes dicen que no tienen fe y dejan de venir a misa sin saber por qué. Nosotros sí sabemos, nos hemos encontrado con Cristo y por eso tenemos esperanza. Pues que sea así en nuestra vida y que seamos testimonio de este acontecimiento en medio del mundo, de una sociedad que vive de espaldas a Dios y de una iglesia que a veces habla de muchas cosas que son importantes, pero no son esenciales, y hay, como decía Jean Guiton, un silencio sobre lo esencial. No calles, da testimonio de tu esperanza, sé luz en medio del mundo para que los demás puedan encontrar esa fe que es el mayor regalo que Dios nos ha concedido. Fe significa confianza y nace de sentirte abrazado, querido y amado por aquel que te creó y es tu Padre. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.